Bueno, buenas a todos y todas. Vamos a empezar con este nuevo supuesto práctico que sería el diseño de un proyecto de inserción ocupacional. Así es como viene recogido en la normativa. Y bueno, es cierto que este proyecto de inserción ocupacional, como vamos a ver aquí más adelante, entra un poco en juego con el concepto que venimos trabajando últimamente, que es el de inserción sociolaboral. Tenemos que tener en cuenta para esto que nuestra normativa, en la cual aparecen pues todos los supuestos prácticos que son de nuestra especialidad, es bastante antigua. Por lo cual es cierto que hoy en día ya utilizamos otro término, que es el término de inserción sociolaboral, que como vamos a ver es mucho más amplio. No va solamente al aspecto laboral, sino que también entra en juego los factores a nivel social y psicológico. Tal como aparece este supuesto práctico denominado, podemos seguir haciendo referencia a inserción ocupacional por el término que se utiliza, pero bien es cierto que yo os animo a que a lo largo del supuesto práctico o incluso en la introducción seáis capaces de argumentar el cambio de concepto y trabajar durante todo el proyecto con este concepto nuevo de inserción sociolaboral. Bueno, ¿y qué sería un proyecto de inserción sociolaboral? Un PIL, que se le suele llamar, proyecto de inserción laboral. Es el proyecto que realmente atiende a las necesidades de inserción laboral de diferentes colectivos que están desfavorecidos a nivel social. Es decir, va a atender las necesidades de colectivos que necesitan un empujoncito para entrar precisamente en este mundo laboral por la situación en la que se encuentran. ¿Cómo? Pues a través de una formación específica que normalmente se suele complementar pues con algún tipo de práctica o de acercamiento al mundo laboral, y de esta forma queremos capacitar a este colectivo, a estas personas, para que finalmente acaben con las competencias necesarias más demandadas. Además, este precisamente es uno de los objetivos que la Unión Europea se marca en la Agenda 2020, que próximamente será 2030, y también abarcará este objetivo de capacitar a la mayor parte de las personas para que finalmente tengan una formación adecuada al mercado laboral. Podemos decir, por tanto, que la integración laboral es un elemento clave en la integración social, y esto es lo que tenemos que defender con nuestro proyecto. Mediante este proyecto de inserción laboral o sociolaboral, lo que buscamos es ajustar la formación al empleo, a las demandas del mercado de trabajo y, por supuesto, a las necesidades de las empresas. Al final, cuando en el mercado laboral hay más demanda, tenemos que ajustarnos a esa demanda y hacer un poco un encaje entre las necesidades de estas personas, las demandas del mercado laboral y de las empresas, y esa necesidad de formación para ir por el mismo camino. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos al final de este PIL serían dos principalmente: promover la inserción profesional de personas con dificultades para acceder al mercado laboral, y también incorporar a las empresas personal con una capacitación técnica, habilidades y actitudes ajustadas a sus necesidades. Es decir, cuando trabajamos en el módulo de inserción sociolaboral y hablamos con nuestros chicos y chicas futuros integradores e integradoras sociales, les decimos que como técnicos su labor está con esas personas que tienen esas dificultades, pero también tienen una labor de acompañar a las empresas, de ver qué necesidades tienen y de intentar acoplar estas dos partes, porque al final necesitamos de esas empresas para llegar a esa plena inserción. Bueno, ¿en qué tenemos que justificar? En nuestra primera parte de justificación-fundamentación. Ya sabemos que la justificación-fundamentación es el porqué del proyecto y tiene que convencer un poco de que este proyecto es necesario, imprescindible, y que tiene que partir de las necesidades que nos plantea el enunciado, este enunciado concreto, ¿vale? Esto es muy importante. Pues sobre todo queremos desarrollar un proyecto de inserción ocupacional, sociolaboral, que tiene la finalidad de favorecer esa plena integración de las personas que están en edad laboral. El objetivo es potenciar esa inserción y reinserción profesional mediante la creación del empleo, la búsqueda activa del mismo,
y sobre todo que los planos de inserción integran de manera flexible 3 aspectos: formativo, psicosocial y laboral. Y aquí entra en juego lo que os decía antes, que realmente nos encontramos actualmente en que este concepto de inserción ocupacional pasa a ser el de inserción sociolaboral. Aquí mismo podríamos justificar sobre este aspecto. Mirad, ahora nos encontramos un montón de normativas. Yo voy a dejar un documento para que la veáis tranquilamente, porque si no el vídeo se puede hacer un poco denso y bastante pesado. Pero principalmente vamos a argumentar en cierta normativa. De forma general y sobre el empleo, tenemos como referencia nuestra Constitución española, ¿vale? Aquí tenéis un montón de artículos que os dejo, en el que podríamos destacar, pues concretamente, algunos de ellos, ¿no? Es decir, si nos encontrásemos con este supuesto práctico, podríamos hablar, por ejemplo, del artículo 35 del derecho al trabajo. Este artículo 35, además, como es tan genérico, nos puede servir para cualquier colectivo que nos propongan. O el artículo 40, que habla de esa promoción del empleo concretamente. También, si queremos, podemos hablar del artículo 48, que habla de la promoción del empleo y de la participación de la juventud, y del artículo 49 de las personas con discapacidad. Pero bueno, si no queremos aprender nuestros artículos, principalmente con el 35 y el 40, ya podríamos abordar prácticamente cualquier supuesto práctico. Bueno, a nivel un poquito así más general de disposiciones y leyes a nivel estatal, nos encontramos el Real Decreto 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Este es muy general y bueno, tampoco una cosa así muy imprescindible, de libertad sindical, de prevención de riesgos laborales. Aquí sí que hablaría yo de estas dos leyes que son bastante importantes, que sería el Real Decreto Ley 16/2014, que es el de activación para el empleo, y el Real Decreto Legislativo 3/2015, que es el que aprueba el texto refundido de la Ley del Empleo. O sea, la antigua Ley del Empleo, pues ya se derogó y a partir de este texto se refunde esa antigua Ley del Empleo con otra normativa, ¿vale? Que sería nuestra normativa base. Con estas dos normativas tenéis más que suficiente a nivel estatal. Luego, a nivel autonómico, tenemos toda esta normativa, que no es poca y mucha más, que queda en la siguiente diapositiva. Pero bueno, ¿qué podríamos quizá a lo mejor destacar? Pues podríamos destacar alguna así un poquito más general que nos pudiera servir para cualquier supuesto práctico, como por ejemplo sería el de medidas de creación de empleo y fomento del emprendimiento. Aquí tenemos las dos cosas, el tema del emprendimiento y el tema del fomento del empleo. Las demás podemos aprenderlas, sí, pues sería maravilloso, pero la verdad que es bastante complejo aprender tantísima normativa. Más cositas a nivel autonómico. A nivel autonómico, además, nos encontramos con varias normativas, varias modificaciones de normativas. Tenemos aquí, pues por ejemplo, el emplea joven, que sería muy interesante ponerlo concretamente si estamos trabajando con personas jóvenes, o el emplea más 30, ¿vale? También hemos visto anteriormente, aquí un poquito más arriba, el proteja. Es decir, ya podemos ir nombrando diferentes programas concretos con su normativa concreta, pero es cierto que realmente es bastante complicado pues hablar de tanta normativa, ¿vale? Podéis irla mirando un poco. Por ejemplo, en este caso nos habla del programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas dos normativas serían normativas específicas en el primer caso de centros especiales de empleo y en el segundo caso del empleo con apoyo. Es más común que nos encontremos cada vez más supuestos prácticos relacionados con este empleo con apoyo, porque precisamente es lo que se está queriendo promover desde el ciclo de integración social y la figura del integrador social como una forma, un técnico importante en el desarrollo de este empleo con apoyo. Como un técnico importante en el desarrollo de este empleo con apoyo. Luego también debemos entrar en la parte
de normativa sobre la formación, porque como ya hemos dicho, la inserción sociolaboral no solamente abarca la parte laboral del empleo, sino que también vamos a ir un poquito más allá. La formación sería lo que aporta a las personas con las que estamos trabajando, al colectivo con el que estamos trabajando, una base firme sobre la cual sustentar esa búsqueda de empleo. Además de leyes generales como la Constitución española que tenemos aquí, también podemos hablar de nuestra LOMLOE y la modificación de la LOE y también la LEA. En cuanto a otra normativa estatal y autonómica relacionada con la formación, una de las más recientes y más importantes a destacar sería sobre todo la Ley Orgánica 3/2022, en la cual se ordena y se integra la formación profesional, ¿vale? Esta sería una de las más recientes. También podemos hablar de la normativa de los certificados de profesionalidad, que ahora mismo están tan vigentes en nuestra sociedad y que ya sabemos que uno de los motivos o de los sustentos de la Unión Europea es hacer que muchas de las personas que tienen algún tipo de experiencia laboral sea acreditado a través de los certificados de cualificación profesional o de profesionalidad, ¿vale? Con lo cual es importante trabajar en este sentido, sobre todo con muchas de las personas y de los colectivos con los que vamos a estar trabajando y que seguramente tendrán experiencia y no tendrán quizás esa formación o ese sustento acreditativo de la experiencia que tienen. También en este sentido podemos hablar del Real Decreto 143/2021, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, ¿no? En el cual pues habla del reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. Y por último también por el que se crea el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, el IACP, ¿no? Que es sobre todo el que está poniendo ahora en marcha todo esto de lo que estamos hablando actualmente. Pero bueno, me voy a detener un poquito más aquí, porque dependiendo de las características que se nos den en el supuesto práctico, podremos retomar alguna normativa que realmente ya sabemos de otros supuestos prácticos y que aquí podemos retomar para hablar de ella. Os he dejado en este cuadro todo junto, tanto los planes como la normativa en referencia a los diferentes colectivos, ¿vale? ¿Para qué me va a servir todo esto? Pues me va a servir el plan para enmarcar este proyecto y decir que se encuentra dentro del plan. En el primer caso, que veis el plan de infancia y adolescencia, no es porque los niños vayan a trabajar, sino porque la adolescencia puede enmarcar esa población juvenil más temprana de acceso, que tiene acceso ya al mercado laboral. Pero tenéis aquí pues el plan de acción integral para las personas con discapacidad, el plan andaluz de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia. Tenéis también aquí un acuerdo que existe para el segundo plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía. No está todavía implementado, pero sí que está el acuerdo realizado en el Consejo de Gobierno. También tenéis también un acuerdo del tercer plan integral de la juventud en Andalucía, el plan integral de la inmigración en Andalucía, ciudadanía migrada. Tenemos también el plan integral para la inclusión de la comunidad gitana o las ERACIS, que ya hemos hablado de ella anteriormente, que nos puede servir en el caso de zonas de exclusión más social o barrios desfavorecidos. Además de todo ello, os encontráis también con cierta normativa concreta de cada uno de los colectivos. Y bueno, pues en referencia un poco a este supuesto práctico, tendríamos que concretar cuál es el programa madre, es decir, nuestro proyecto de dónde surge, si está incluido en algún plan y si esta a su vez está incluido en algún programa. Podemos indicar el nombre de dicho programa si es que lo conocemos o si es que incluso el supuesto práctico nos lo dice. Si no nos lo dice, ¿podemos mencionarlo? Sí, también. Además, queda bastante mejor, al menos mínimamente mencionar el plan en el que se encuentra sería bastante adecuado. También aquí os dejo una idea. Una idea es fundamental siempre en el EQUAL. ¿El EQUAL qué es? Bueno, pues el EQUAL es un programa que está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y que promueve nuevas prácticas de lucha contra todo tipo de discriminación en un contexto de cooperación nacional. Y dentro de esto se encuentra
todas las actuaciones en relación con el desarrollo de la inserción sociolaboral de personas que puedan necesitarlo. Con lo cual, si hablamos de mujeres, si hablamos de personas con discapacidad, si hablamos de colectivos desfavorecidos en general, podríamos enmarcarlo dentro del EQUAL. Además, podríamos hablar de instituciones, organizaciones, asociaciones y colectivos que son los que desarrollarían esta actividad. Y aquí os dejo también algunas ideas. Podemos hablar de la Fundación Proyecto Don Bosco, de Arrabal, de la Fundación CIRMA, de NAIM, de Prodiversa. Estos principalmente son de Málaga, para ubicaros un poquito, pero podemos también retomar, seguro que conocéis un montón de entidades de vuestra zona y concretáis precisamente en ellas. Además, un programa que está pegando bastante fuerte desde hace mucho tiempo, ¿vale? No es nuevo, no es nada nuevo, es el Incorpora de la obra social de la Caixa. Incluso ya hablamos del Reincorpora. Pero el Incorpora de la obra social de la Caixa está destinado precisamente a personas que lo puedan necesitar. Seguramente hace algunos años habéis visto en la televisión, hace ya bastantes años habéis visto en la televisión precisamente estos anuncios del Incorpora de la Caixa que hablaban de esa incorporación laboral de personas que lo necesiten. Hacían especial hincapié a personas con discapacidad, pero no está dirigido exclusivamente a personas con discapacidad. Muy bien. Además tendríamos que hablar de la dificultad de inserción del colectivo. Es necesario hacer referencia por qué ese colectivo tiene una serie de dificultades, aunque esto lo vamos a trabajar también en el apartado de destinatario, pero podemos mencionarlo aquí brevemente y justificar que este colectivo pertenece a uno de los colectivos con especial dificultad de inserción sociolaboral. Por lo tanto, podríamos decir que la situación actual de nuestro país plantea una necesidad, que es la de que algunos colectivos que tienen estas dificultades consigan esa inserción sociolaboral para alcanzar esa calidad de vida que pretendemos. Y en este sentido, y aquí sí que me paro bastante, podemos hablar de la Unión Europea. La Unión Europea es precisamente la que está apostando más por la capacitación de las personas y la incorporación al mundo laboral. Y principalmente, ¿cuáles son los objetivos? ¿A qué se orienta? Se orienta al fomento del autoempleo, a la creación de empresas y de empleo, al fomento de la estabilidad en el empleo y de un salario digno y a potenciar subvenciones para la contratación. Con lo cual, con todo esto que nos dice la Unión Europea, podemos justificar la necesidad de intervenir desde nuestro proyecto. Tenemos que tener en cuenta que muchos de estos colectivos tienen, como hemos dicho antes, una serie de normativa concreta, y esa normativa concreta, pues está muy bien porque es verdad que se producen avances legislativos, pero también podemos fundamentar en el hecho de que aunque hay avances legislativos, tenemos que trabajar desde la realidad social para conseguir esa incorporación verdadera y plena, todo ese trabajo que nos queda por realizar a pesar de que tengamos normativas que nos avalen. En cuanto a la contextualización, podemos hablar de muchas cuestiones. Primero, características del colectivo. Tenéis un documento de características del colectivo en el cual podéis seguramente recopilar todas esas características. Si hablamos de una discapacidad concreta, si hablamos de mujeres víctimas de violencia de género, o mujeres en el ámbito rural, por ejemplo, si hablamos de, simplemente de la adultez y de personas desempleadas de larga duración, que aquí os he puesto un ejemplo de lo que podría ser la etapa de la madurez en general. Podemos ir marcando una serie de características, además de las que nos pueda dar el supuesto práctico, marcamos las características del colectivo, como siempre. Y también marcaremos una serie de necesidades. En este caso, atendiendo a las necesidades que nos dé el supuesto práctico, las vamos a concretar, pero además podemos hablar de unas necesidades teniendo en cuenta si se trata de exclusión social, de jóvenes, de mujeres, de mayores de 45 años, de discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Qué necesidades pueden tener estas personas? Con lo cual, esto es simplemente pararnos a pensar y decir, ¿qué necesidades en cuanto al mercado laboral pueden tener, por ejemplo, las personas jóvenes? Pues quizá una necesidad importante es la falta de experiencia laboral, la falta de estudio, la especialización, etcétera, etcétera. Y podemos marcar unas características generales de este colectivo concreto, pero además podemos hablar de unas características generales
así un poco, pues de forma general, de los colectivos que tienen más dificultades de inserción sociolaboral, como por ejemplo, pues muchas veces muchos de ellos carecen de técnicas para la búsqueda de empleo, o no están bien informados, o tienen una falta de iniciativa en la búsqueda de empleo, o tienen falta de formación y de capacitación profesional, o quizás hablamos más de una falta de habilidades sociales y laborales, o de una carencia de identidad profesional clara. Es decir, además de las necesidades del propio colectivo, podemos hablar de unas necesidades generales en cuanto a lo que sería la inserción sociolaboral. Por otro lado, nos marcamos también un objetivo general, que siempre va a ser en torno a lograr la inserción social y laboral de estas personas. Como ya hemos dicho, el proyecto va dirigido a un colectivo concreto, es decir, va a ir dirigido a un grupo de personas, con lo cual nuestra finalidad en este caso del proyecto, ahora vamos a ver otra cuestión diferente, en este caso del proyecto iría destinado al grupo de personas que estamos atendiendo, ¿vale? Y luego podríamos marcar unos objetivos específicos. Os dejo aquí algunos a modo de ejemplo, pero en este caso, sobre todo en este proyecto, no me gusta mucho generalizar porque es probable que el supuesto práctico nos vaya bastante marcando y determinando la guía de por dónde tenemos que ir exactamente. En cuanto a la metodología, hablaremos de participación, que sea participativa y activa, de que sean protagonistas y responsables en su proceso de inserción personal, social y laboral. Esto es muy importante, protagonistas de su propia acción, de la empatía, de la escucha activa, de la cercanía, de la seguridad y la afectividad, del acompañamiento, la iniciativa y la autonomía, de que sea un recurso puente acercando a esas personas a recursos más generales también, de que sea individualizada, de que sea cooperativa e interactiva, socializadora, educativa, compensadora de desigualdades. Podemos hablar incluso, si queremos, de la alfabetización tecnológica o emocional, del carácter inclusivo, de la autonomía personal, de la transmisión de valores, de que sea flexible y de la libre elección de nuestras propias personas usuarias, de los intereses y las motivaciones por encima de todo, y de que sea igualitaria. Mirad, ¿es necesario poner todo esto? No. Voy a seleccionar las que yo estime más conveniente para este supuesto práctico, ¿vale? Podemos hablar también del empoderamiento. En determinados colectivos especialmente es necesario este empoderamiento. Voy seleccionando las que yo estime más oportunas y sobre todo voy justificando cómo se va a desarrollar en mi proyecto. No basta solamente con poner exactamente si es participativa, cómo lo voy a desarrollar. Bueno, en un proyecto además tenemos que tener en cuenta que nos encontramos con un grupo de personas y este grupo de personas que se encuentra dentro de este proyecto vamos a tener que establecer itinerarios personalizados de inserción. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estemos trabajando desde un proyecto, desde un PIL, en este proyecto hay un conjunto de personas y estas personas pueden tener intereses y motivaciones diferentes, con lo cual cada una de estas personas va a tener desarrollado un IPI, es decir, un itinerario personalizado de inserción en el cual, pues según sus características, según sus necesidades, vamos a desarrollar este itinerario que nos va a ayudar pues a orientarle más concretamente a esta persona. Es decir, lo que queremos utilizar una metodología basada pues en actuaciones guiadas y tutorizadas que aporten de forma personal e integral a cada una de las personas recursos y herramientas teniendo en cuenta la problemática personal, laboral y social que es la que está dificultando ese acceso al mercado laboral. Y vamos a pasar a las actividades. Bueno, una cuestión muy importante que tenemos que dejar claro en la metodología es precisamente eso, que cada una de las personas, aunque tengamos un proyecto conjunto, va a tener ese itinerario personalizado de inserción. ¿Qué actuaciones vamos a llevar a cabo? Pues primero vamos a llevar a cabo unas actividades de difusión o derivación. ¿Por qué hablamos aquí de difusión o derivación? Bueno, pues porque el proyecto puede ser difundido y bueno, imaginaros que es un proyecto de personas con discapacidad, pues podemos difundirlo como hacemos siempre, con cartelería, tal cual, pero también podemos atender a personas usuarias, que esto es lo que más se suele hacer, atender a personas usuarias que vengan derivadas de entidades que trabajen ya con personas con discapacidad y que vean conveniente el acceso a este proyecto como un recurso importante de acceso al mundo laboral. Vamos a hacer una búsqueda de información y unas actividades para la difusión del proyecto.
¿Cuáles? Las que estimemos más oportunas, pero siempre que acerquen a la población destinataria a nuestro proyecto. Y ahora vamos a seguir una serie de fases. Mirad, estas fases están ya estipuladas, son una serie de fases con las que trabajamos normalmente en los proyectos de inserción sociolaboral. Según el autor que miréis, pues probablemente a lo mejor pues en vez de 5 son 6 fases, o 7 o 4, porque van unificando o porque van segregando las diferentes fases, pero al final es un recorrido por el que tenemos que pasar. En principio nos encontramos con una fase 1 de contacto y diagnóstico, en la cual vamos a tener un diagnóstico, un contrato de inserción y un diseño del itinerario de inserción. Es decir, nos vamos a encontrar con principalmente un diagnóstico en el cual la persona va a formular la demanda, es decir, va a decir, oye, que yo tengo esta necesidad. Luego también tendremos un contrato de inserción en el que, partiendo de ese diagnóstico, de ese análisis de la realidad, de esa situación de la persona, vamos a hacer un pacto formalizado, es decir, nuevamente escrito, en el que la persona usuaria se va a comprometer a realizar determinadas actuaciones y a seguir un itinerario concreto y las indicaciones que se le vayan dando desde este servicio. Es decir, el contrato va a ser por las dos partes. El integrador o la integradora social o el técnico va a necesitar ese compromiso de la otra persona y al contrario, es decir, un pacto por las dos partes. Por otro lado, nos vamos a encontrar también con el diseño del itinerario de inserción, es decir, vamos a ofrecer una respuesta a las necesidades que tiene esa persona de acceso al mundo laboral y en este caso el integrador social va a realizar la propuesta teniendo en cuenta, muy importante, los yacimientos de empleo que tenga sobre todo a su alrededor o que estén más en auge. Incluiremos, por tanto, un plan de cualificación personalizado, la derivación a otros recursos, la formación, el asesoramiento. Todo lo que vamos a ver en las siguientes fases serán incluidos aquí. Segunda fase sería la fase de habituación laboral y orientación. Esta fase va orientada normalmente previa a la formación, pero ofrece una serie de módulos formativos que van a ir orientados más bien a esa formación con un carácter un poquito más transversal. Por ejemplo, podemos tener módulos relacionados con la comunicación, con la asertividad, con la autoestima, con la activación personal, el autoconcepto, la salud sostenible y autocuidado, la activación social y el empoderamiento, la toma de decisiones, la motivación para el empleo, la búsqueda de identidad profesional y orientación, los conocimientos de los recursos del mundo laboral y el entorno, la recuperación de aprendizajes básicos, los talleres prelaborales, la participación sociocultural. ¿Tenemos que poner todos estos? No. Tenemos que seleccionar los que vengan a responder las necesidades del colectivo que se me ha planteado. Es decir, si se me ha planteado un grupo de mujeres víctimas de violencia de género con ciertas necesidades a nivel de autoestima, de empatía, de empoderamiento, pues voy a ir seleccionando quizás un módulo de autoestima, un módulo de comunicación, un módulo de autoconcepto, de recuperación de aprendizajes perdidos si es que no tienen ese acercamiento a la formación, etcétera, etcétera. Pasamos a la fase 3. En la fase 3, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar la formación y la profesionalización. Es decir, vamos a trabajar lo que serían nuestros cursos de formación o de reciclaje profesional en función al itinerario seleccionado y acordado con cada uno. Y aquí entra siempre muchas dudas, porque si es un proyecto en el que nos encontramos con 7, 8, 15 personas, ¿qué hacemos? ¿Que le damos un curso que le damos un curso a todos exactamente igual? Pues quizás no es lo más conveniente. Quizás tenemos que abrir un abanico de posibilidades basado quizás en esos yacimientos de empleo, los nuevos yacimientos de empleo, y ese abanico de posibilidades para que ellos y ellas sean los que determinen por dónde va a ir su formación. ¿Cuáles son los yacimientos de empleo? Pues podemos hablar de los yacimientos de empleo relacionados con servicios de la vida diaria, con servicios de mejora del marco de vida, con servicios culturales de ocio y deporte y con servicios de medio ambiente. Estos son actualmente los 4 yacimientos de empleo que están en auge y que están asociados a mercados con gran potencial de crecimiento. Es decir, normalmente son empleos que antiguamente no existían, como por ejemplo puede ser el caso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, o que eran mercados muy poco desarrollados y que actualmente están muy en auge.
Aquí plantearíamos, como hemos dicho, una serie de cursos de formación que pueden ser cursos relacionados con cualificaciones profesionales, pueden ser ya pues cuestiones más largas como por ejemplo son la formación profesional o lo que estimemos conveniente teniendo en cuenta las necesidades de estas personas. En nuestra fase 4, que es la fase de inserción laboral y la búsqueda de empleo, tenemos varias opciones. Podemos hablar de todas ellas, ¿no? Podemos hablar de las prácticas en empresas, como ese acercamiento al mundo laboral. La verdad que en este caso es bastante indicado realizar un curso con prácticas de empresa porque vamos a hacer ese acercamiento al mundo laboral muy rápidamente. También de contratos temporales en empresa y también de formación y asesoramiento para el autoempleo. Importante este punto. La Unión Europea hace mucho hincapié en el tema del autoempleo como una forma de, un recurso más de acceso al mercado laboral, con lo cual tenemos que contemplarlo como un punto importante. Puede ser que tras ese asesoramiento haya alguna persona de nuestro proyecto que quiera seguir por el camino del autoempleo. Luego nos encontramos con la fase 5 de mantenimiento del puesto de trabajo, en el que vamos a reforzar por medio del acompañamiento y el asesoramiento, sobre todo, ese mantenimiento del puesto de trabajo, ¿vale? Una vez realizada alguna de estas actuaciones, probablemente la persona va a acceder al mercado laboral y en ese caso haremos un seguimiento y una coordinación con todos los recursos existentes para pues que la persona no se encuentre perdida. En el caso del autoempleo, pues aún más, porque vamos a tener ese seguimiento en el caso del autoempleo para precisamente que tengan el acompañamiento necesario en ese proyecto empresarial. Mira, ahora es necesario temporalizar. Podemos ponerlo como un apartado aparte, pero también si queremos podemos ir marcando en cada una de las fases una temporalización aproximada. El proyecto normalmente tiene una temporalización mínima de 1 año, porque realmente entre la difusión, la detección de necesidades, la firma del acuerdo y del pacto, la formación, que mínimo van a ser unos 3 meses como poco, pero todo esto va a ser variable. Esta variación dependerá un poco de ese itinerario que vayamos siguiendo, pero lo ideal es ir viendo cada una de las fases qué posible duración podríamos tener. Aquí os he puesto una anotación que en el caso de mujeres deberíamos tener en cuenta sus necesidades, si tienen unas necesidades a nivel familiar y cómo se encuentran dentro de ellas. Si realmente tienen una serie de cargas a nivel familiar, tendríamos que establecer los horarios de los talleres prelaborales y laborales en el momento en el que para ellas sea más oportuno. Esto hablo de mujeres, pero podría hablar de cualquier otro colectivo que se nos indique que tenga una necesidad concreta. En cuanto a los recursos, mínimamente podemos ampliar mucho más, pero mínimamente tenemos que hablar de unos recursos humanos en el que va a haber un educador social, un técnico superior en integración social, un formador ocupacional, voluntario en práctica. A nivel infraestructural podemos hablar de Guadalinfo, talleres a través de asociaciones o fundaciones, lugares de difusión como son los centros educativos, centros cívicos, otras entidades y luego pues centros de práctica y centros de empleo, es decir, todas esas empresas que están colaborando con nosotros en este proyecto. A nivel económico, normalmente va a estar financiado por alguna entidad, puede ser que sea también una institución a nivel gubernamental, a nivel estatal o autonómico, que se nos puede indicar en el supuesto práctico, pero también podemos tirar de otras cuestiones bastante conocidas, como ya hemos dicho, la obra social de la Caixa a través del Incorpora o el Fondo Social Europeo, a través del EQUAL o de otras cuestiones, pero el Fondo Social Europeo es uno de los que más dinero invierte en formación y en incorporación al mercado laboral. De hecho, por ejemplo, toda la formación profesional está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, es decir, al profesorado de FP nos paga el Fondo Social Europeo y además nos lo dejan bastante claro. Y podemos también recurrir al área de servicios sociales de la localidad concretamente. A nivel de evaluación, como siempre, marcamos 3 momentos concretos. Muy importante decir que la evaluación final va a ser primero una evaluación continuada y de acompañamiento, ¿vale? Para esa habituación al puesto de trabajo, y luego hablaremos de unos indicadores de evaluación, de unos criterios de calidad y de las técnicas e instrumentos. Así acabaría nuestro proyecto de inserción sociolaboral para un grupo. Pero ¿qué ocurre
si se trata de un itinerario personalizado de inserción, es decir, si nos hablan de una persona concreto. La cuestión no varía demasiado, pero os quiero dejar claro aquí los pasos que serían necesarios para si nos hablaran de solamente una cuestión, una persona. Hablaríamos de una fase 0, que es la fase previa en la que se detectan las necesidades más importantes de la persona, como ya hemos dicho anteriormente, pues sería un poco parecido, ¿vale? Después de esta fase 0 definiríamos si es la propia entidad que ha atendido a la persona en la que va a llevar a cabo este proceso, este proyecto, este itinerario de inserción sociolaboral, o también si lo que queremos es derivar a otras entidades, pues por ejemplo a Cáritas o al SAE, al SEPE, al equipo de atención primaria, por ejemplo, de servicios sociales, etcétera, etcétera, para poder atender las necesidades de esta persona. Una vez que se ha superado la fase 0, entraríamos en la fase 1, que es la fase de contacto y de diagnóstico. Es decir, esta fase es obligatoria y en esta fase el personal técnico es el encargado de dar la información necesaria sobre el proyecto o sobre el itinerario que se va a desarrollar. Es decir, necesitar por un lado recabar información de las necesidades de esa persona para establecer un plan personalizado de trabajo, es decir, hacer un diagnóstico, lo que todos conocemos como hacer un diagnóstico, y luego por otro lado necesita que se haga un contrato de inserción, es decir, ese pacto del que hablábamos antes. ¿Para qué? Pues para acabar diseñando un itinerario de inserción concreto a las necesidades de esta persona. Es decir, al final lo que tenemos es un plan personalizado de trabajo para esta persona concreta. Como veis, las fases son más o menos las mismas que hemos visto anteriormente, pero bueno, según otros autores, pues nos hablan de esta serie de fases. En la fase 2, que es la fase de habituación laboral y de orientación, hablaríamos de esa necesidad de diseñar una serie de módulos formativos, como hablábamos anteriormente, una serie de módulos con un carácter un poquito más transversal que atiendan las necesidades de la población, es decir, diseñando módulos formativos pues por ejemplo relacionados con el autoestima o con la búsqueda de identidad profesional, con el conocimiento del mundo laboral o con la recuperación de aprendizajes básicos. También podemos establecer talleres prelaborales que sean muy básicos, que estén destinados por ejemplo a trabajar la responsabilidad, la puntualidad o habilidades básicas como por ejemplo el rendimiento, la destreza manual, etcétera, etcétera. Luego pasaríamos a la fase 3, que es la fase de formación y profesionalización, en la que ya haríamos pues un curso concreto, una serie de talleres o cursos adecuados a las características y necesidades y posibilidades de esta persona en concreta. Y luego hablaríamos de la necesidad de establecer un módulo, un apartado, una temporalización concreta para las técnicas de búsqueda de empleo, pues cómo habría que echar un currículum, cómo se elabora un currículum, dónde podemos, qué plataformas a nivel de internet podemos usar, o qué es un videocurrículum, etcétera, etcétera. Entraríamos después en la fase 4 de inserción laboral y la búsqueda de empleo. Aquí entramos en todo lo que sería lo que hemos dicho anteriormente, prácticas en empresa, contratos temporales o formación y asesoramiento para el autoempleo. Y posteriormente iríamos a la fase 5 de mantenimiento del puesto de trabajo. Es decir, lo que queremos en la fase 5 es reforzar por medio del acompañamiento y del asesoramiento el momento en el que se va a acceder al mundo laboral para que no se fracase precisamente en este instante, que sería pues uno de los más importantes en este proceso, ¿vale? Además, os he dejado en el documento algunas indicaciones concretas para desarrollar este tipo de proyectos con personas con discapacidad. Concretamente es muy interesante hablar del empleo con apoyo. Os animo a investigar un poquito. También os dejaré alguna documentación concreta de empleo con apoyo. Como podéis ver, este supuesto práctico es muy complejo, muy amplio. Lo más normal que nos pusieran en este caso sería un proyecto más que un itinerario, porque así lo denomina el enunciado que aparece en la normativa. Pero bueno, es verdad que es un supuesto muy amplio porque podemos intervenir
con cualquier colectivo y tenemos que dominar muy bien la normativa, tenemos que dominar muy bien toda la justificación, todo el proceso para poder desarrollar un colectivo de inserción sociolaboral que sea adecuado a las características que se nos están dando. Bueno, espero que este vídeo junto con el documento que os voy a dejar os sea de ayuda para poder desarrollar el supuesto. Igualmente, los simulacros pondré bastantes supuestos de este tipo porque creo que es bastante relevante que vayáis practicando y cualquier duda siempre podéis hacérmela llegar. Igualmente en la próxima clase repasaré un poquito este supuesto que puede resultar un poquito complejo. Un saludo.